Señor, Dios y nuestro Padre, tú eres quien impartes el conocimiento y la luz acerca de ti, de tu carácter, de tu naturaleza, de tus caminos, tu voluntad. Señor, necesitamos por nuestra debilidad tu luz, la obra del Espíritu Santo en medio nuestra y en nosotros, para poder conocerte, para poder, Señor, experimentar tu amor y también, Señor, de una manera práctica vivir como a ti te agrada en obediencia. Ayúdanos en esta mañana, abre nuestro entendimiento, que podamos recibir tu verdad y podamos atesorarla en nuestros corazones para que nos tomemos en serio tu palabra y no la olvidemos. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Un hombre sabio dijo una vez que la vida cristiana es como un taburete de 3 patas. Una de las patas es la doctrina, otra es la experiencia y otra pata es la práctica, esto es, la obediencia. Y no se puede sentar uno en el taburete de 3 patas a menos que las 3 patas estén ahí. Si falta una, no te vas a poder sentar. En los últimos años, sin embargo, muchos cristianos no han mantenido estas 3 cosas juntas. Algunos se han concentrado en la doctrina de línea reformada, normalmente llamada la calvinista, otros en la experiencia, normalmente la carismática, y otros en la práctica, normalmente en ciertas causas, ya sean buenas o menos buenas. Y no ha habido la completa semejanza a Cristo que se produce cuando se unen la doctrina, la experiencia y la práctica. Dicho al revés, el desequilibrio de nuestros esfuerzos por honrar al Espíritu Santo como Maestro o como Señor o líder, parece que lo que en realidad ha hecho ha sido apagar su influencia, de manera que entre el mucho hablar y el bullicio encontramos poca vida y poco poder. Mi propósito en esta nueva serie, que con la ayuda del Señor espero que así pueda ser posible, es exponer temas bíblicos y explicar su significado para la vida cristiana. Y el primer punto es la importancia de conocer para vivir. Así que necesitamos, hermanos, como hay mucho bullicio, mucho hablar y poca vida y poco poder, necesitamos volver de nuevo para este tiempo a los principios básicos bíblicos sobre la fuente, la naturaleza y la experiencia de la vida cristiana. Esto es, para que podamos aplicar la enseñanza bíblica con perspicacia y sabiduría a la condición de personas comunes como nosotros, en nuestro hogar, en la iglesia, en nuestras relaciones con los demás. Los nuevos cristianos se podrán beneficiar de ello. Y las ovejas algo más viejas del Señor, que quizás hayan vuelto duras y fibrosas, se verán edificadas y puede que también enternecidas. Así que la importancia de conocer para vivir. Muchos pastores, cuando se introducen por primera vez en la enseñanza de la palabra de Dios, suponen que una de las grandes necesidades para los cristianos es estar instruidos en las verdades más profundas del Evangelio. No pasa mucho tiempo, relata uno de ellos, ante la experiencia de sus propias vidas y la observación de la vida de los demás, que se dan cuenta cuán equivocados estaban. Dice la palabra de Dios en Jeremías capítulo 6, versículo 16, «Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas». En realidad, las verdades más profundas, si es que hay tales cosas, hermanos, son en realidad las viejas verdades básicas del Evangelio. No hay más. Son las viejas realidades y verdades básicas del Evangelio. Lejos de ser lujos, son necesidades para nuestra vida cristiana. Muchos de nosotros que profesamos ser cristianos somos angustiosamente débiles en nuestra comprensión del marco básico de la doctrina bíblica. Damos por supuesto que conocemos los elementos del mensaje del Nuevo Testamento, pero a veces nuestro entendimiento de los mismos es como la de un niño pequeño. Y esto no era muy diferente, hermanos, de las condiciones a las cuales se enfrentó el apóstol Pablo. En varias cartas que escribió,
tuvo que repetir la misma pregunta a sus destinatarios. Miren en Romanos capítulo 6, busquen allí en su Biblia, vamos a estar viendo algunos pasajes. Romanos capítulo 6, versículos 3. Les escribe el apóstol Pablo: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? ¿Acaso no sabéis? O en el versículo 16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. ¿No sabéis? En este capítulo el apóstol enseña la realidad que aquellos que han sido unidos a Cristo en su muerte y en su resurrección han muerto al pecado y andan en vida nueva. No pueden seguir viviendo como antes vivían. Pero bueno, eso ya lo miraremos más adelante, en las doctrinas que iremos tocando. Miren la primera carta de los Corintios, capítulo 3, versículo 16. No solamente le escribió así a los romanos, también a los corintios. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno profanare el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Solamente un poco anticipar que no está hablando del suicidio, como muchos dicen que eso es el suicidio, y si te matas tú. No, está hablando de los problemas que había en la iglesia, de las divisiones. No está hablando del suicidio. Pero lo que me quiero enfocar, ¿no sabéis? ¿Acaso no sabéis que sois templo de Dios? Una y otra vez había referido a lo que estos primeros cristianos deberían haber sabido, pero que habían olvidado o nunca habían aprendido. La mayoría de nosotros, por naturaleza, hermanos, no somos estudiosos de la palabra de Dios, sino de otro tipo más práctico, hacedores, más que pensadores. Somos más de tendencia a hacer, más que a pensar. No obstante, hermanos, tanto la Escritura como la historia de la Iglesia nos indican que en general son los pensadores quienes son los mejores hacedores. Los pensadores son los mejores hacedores. Pensemos en la vida de los hombres y mujeres que han tenido las influencias más prácticas en la Iglesia. Encontraremos muy poco de ellos que no fueran estudiosos de la verdad cristiana. Desde los más grandes teólogos, mártires y predicadores intelectualmente dotados, a aquellos con los dones más humildes pero con poder espiritual. Todos, tal vez sin excepción, hermanos, han sido estudiosos de las doctrinas de la Biblia, y ahí radica uno de los secretos de la utilidad que ellos tuvieron en sus tiempos. El vivir cristiano práctico está basado en el conocimiento y en la comprensión de la verdad de la palabra de Dios. En Proverbios 23, capítulo 7, leemos del hombre que cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. Y esto resume perfectamente la posición cristiana. Como pensamos es uno de los grandes factores determinantes de cómo vivimos. Como pensamos. Estamos viendo la importancia de conocer para vivir. La convicción de que la doctrina cristiana es importante para el vivir cristiano es uno de los puntos más importantes para el crecimiento en la vida cristiana. Pero ¿sobre qué base, hermanos, se fundamenta el conocimiento y la comprensión? ¿Sobre qué base? Pues este es el punto que vamos ahora a tratar. El hombre más práctico que jamás ha vivido es nuestro Señor Jesucristo. Es el hombre más práctico que ha vivido en la tierra. Jesús enseñó un cristianismo práctico, y eso lo vemos en el Sermón del Monte. Desde el principio hasta el final habla de realidades cotidianas, del día a día. Ahí encontramos instrucción sobre cómo comportarnos, sobre las motivaciones que hay detrás de nuestros actos, sobre la oración, sobre la inquietud y el afán y la ansiedad, y otras muchas cuestiones prácticas del día a día.
Pero ¿sobre qué cimientos se han de construir estas realidades prácticas? Pues Jesús enseña que se hallan en lo que conocemos de Dios, su naturaleza y de las formas en que Él trata a los hombres. Por ejemplo, el gran motivo para la oración, nos muestra nuestro Señor, es que sabemos que Dios es nuestro Padre, que Dios es el Padre y nosotros por tanto somos sus hijos, y que Él sabe lo que necesitamos antes de que se lo pidamos. Eso es una doctrina. Si alguna vez hubo un manual de doctrina, es el modelo de oración que Cristo nos dio. En esa oración vemos la paternidad de Dios, su existencia celestial, su santidad, su nombre, su reino y su venida, la naturaleza de la voluntad divina, lo que Él quiere, por eso decimos que se haga tu voluntad, su provisión diaria, su perdón, el problema de la tentación y la existencia del diablo. El Sermón del Monte, el boceto de Cristo de la vida en el reino de Dios, así es como ha sido llamado, es un sermón abrumadoramente doctrinal. Es doctrinal. Su mensaje es que el conocimiento de Dios y el correcto entendimiento de su carácter y sus caminos proveen la base para todo vivir cristiano práctico. Así que la base de la experiencia cristiana y la vida práctica en nuestras realidades cotidianas es tener un conocimiento claro de Dios y un correcto entendimiento de su carácter y su voluntad. Lo mismo se puede decir de los otros grandes sermones de Jesús. En Mateo 24, 25, Marcos 13, Lucas 21, versículos 5 al 36, tenemos ahí recogido lo que a veces se denomina el pequeño Apocalipsis del Nuevo Testamento, de lo que enseñó Jesús. Es la enseñanza de nuestro Señor acerca de las últimas cosas. Sin embargo, lo llamativo de su doctrina es lo prácticas que son sus consecuencias. Miren en Mateo capítulo 24, vayamos allí un momento. Mateo 24 y 25. Ahí en el versículo 24, capítulo 24, nos está hablando que Cristo vendrá con gran poder y gloria con sus ángeles, y todo ojo lo verá. Eso es una doctrina acerca del regreso de la segunda venida del Señor Jesucristo a este mundo. Y será un día glorioso, un día de gran gozo, de gran salvación y regocijo. O también será un día terrible, de gran lamentación y angustia. Y ahí está explicándolo el Señor Jesucristo. Y ese día glorioso, grande y gozoso, de gran salvación, o ese día terrible de gran lamentación y angustia, eso depende en qué lado estés tú hoy, o cuando regrese nuestro Señor Jesucristo. ¿En qué lado estás tú? El Señor dará justa retribución tanto a los justos, a aquellos que esperan su venida, como a sus enemigos, pues Él se sentará a juzgar a vivos y a muertos. Y esa es la doctrina que vemos en las Sagradas Escrituras acerca del regreso de Cristo y Él como juez, el juicio universal. Son doctrinas que hallamos en la palabra de Dios. Y esta enseñanza doctrinal del regreso del Señor nos capacita a los creyentes para vivir de un modo verdaderamente cristiano, teniendo esta conciencia del regreso de Cristo y la conciencia de juicio. Porque todos los que estamos aquí seremos juzgados por la ley de Dios. Todos. Y Jesús nos enseña cómo han de vivir aquellos que son suyos. Miren el versículo 44 del capítulo 24 de Mateo. Nos dice, por tanto, también vosotros estad preparados. Es la advertencia del Señor Jesucristo a los suyos, a sus discípulos. Ese por tanto tiene que ver con lo que el Señor ha estado diciendo anteriormente, desde el versículo 38 al 41, donde nos habla del juicio de Dios. Allí leemos, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado.
Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. No está hablando del rapto, está hablando de juicio. Todo ese capítulo, casi todo ese capítulo está hablando del juicio de Cristo. Y somos exhortados a velar, a estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensamos, nos dice el Señor Jesucristo. A la hora que no sabéis, no pensáis, va a venir el Señor Jesucristo. Y un correcto entendimiento de esta doctrina y un claro conocimiento del carácter de Dios evitará que andemos en negligencia y descuidados, sino al contrario, seremos diligentes, prudentes y estaremos preparados. ¿Entienden la relación de un claro entendimiento, comprensión y conocimiento de la doctrina? ¿Cómo, comprendiendo bien, te lleva a una vida práctica? Miren el versículo 45. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Dice, bienaventurado aquel siervo al cual su Señor, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. Teniendo una clara comprensión de la doctrina del juicio de Dios, andaremos en prudencia, fidelidad, obediencia, haciendo aquello que el Señor nos ha mandado. Y eso nos va a hacer velar, nos va a hacer ser prudentes, cuidadosos. Miren la parábola de las 10 vírgenes también, un poquito más adelante. Todo está hablando acerca del regreso de Cristo y el juicio, la conciencia de que es igual a la anterior. Y luego la más adelante, la parábola de los talentos. Las tres tienen lo mismo en común. ¿Saben cuál es lo que tienen en común las tres parábolas que el Señor da? La tardanza del Señor. Miren el versículo 48 del capítulo 24. Mi Señor tarda en venir, eso dijo el siervo malo. Mi Señor tarda en venir. Capítulo 25, versículo 5. Y tardándose el esposo. Y un poquito más adelante, versículo 29. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Después de mucho tiempo. Pero la realidad es, aunque tarde el Señor, es que Él va a volver. Él va a volver y hemos de velar y estar expectantes ante su regreso. Esa es la realidad. Él va a volver. ¿Entiendes, hermano, hermana, la importancia de tener un claro conocimiento y comprensión de la verdad? Que no vale lo que nosotros creamos o lo que nosotros queramos interpretar de la Escritura, sino la importancia de tener un claro conocimiento y comprensión de la verdad y su aplicación para vivir la vida cristiana de una manera práctica. Miren la advertencia también que nos hace el Señor en Lucas 21:34. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Versículo 36. Velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. Hermanos, Cristo no impartió conocimiento a sus discípulos, a ese pequeño grupo de seguidores, por el mero hecho de impartirlo, por darles conocimiento y ya está. Les enseñó para hacerles vivir de un modo verdaderamente cristiano, fueran cuales fuesen las circunstancias en sus vidas. Fuesen cuales fuesen sus circunstancias. Esto es más claro en el último sermón de Jesús a los 11, reunidos en el aposento alto, recogido en el Evangelio de Juan, en los capítulos del 13 al 17. Vayamos allí un momento. Evangelio de Juan, capítulo 13, 14 hasta el 17. Aquí el Señor se está enfrentando a su mayor crisis. Crisis emocional y crisis espiritual y física, porque le afectó. Y leemos en Juan 13, 21, que Él estaba conmovido en espíritu.
Se conmovió, dice, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Pero así es como estaba nuestro Señor, conmovido en espíritu, bajo muy fuertes presiones. Sus discípulos estaban también obviamente bajo una gran presión y angustiados. Antes de que saliese Judas Iscariote, en el versículo 31 de ese capítulo, el Señor les había anunciado que uno de ellos les iba a entregar. Y entonces salió Judas, y ya el Señor, una vez que salió Judas, ya el Señor empezó a tratar con sus discípulos y a enseñarles. En Juan 14:1 leemos que sus corazones, los de los discípulos, estaban turbados también. Dice, no se turbe vuestro corazón, les dijo el Señor. Y en el versículo 27 también. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Así es como estaban los discípulos, bajo esa gran presión también. El Señor les había dicho muchas veces, en repetidas ocasiones, vamos a Jerusalén y ahí voy a ser entregado en manos de pecadores. Y les dijo que iba a sufrir, iba a matarles. A él, perdón, les iba a matar. El Señor les dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. El Señor les había anunciado, les estaba anunciando su partida, que se iba a marchar, se estaba despidiendo de ellos en esa noche. Y los discípulos se angustiaron en gran manera. Se va nuestro Maestro y ahora nosotros. Se va, se marcha. ¿Qué hace entonces Jesús? ¿Qué es lo que ahora vamos a ver que hace Jesús? ¿Cómo responde el Señor Jesucristo? Pues nuestro Señor se concentra en lo que nosotros hoy día consideraríamos la más elevada y grandiosa de las doctrinas cristianas, para animar a sus discípulos. La mente de Jesús se dirige a la doctrina de la Trinidad. De la Trinidad. Miren, capítulo 14, versículos 6 y 7. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y la habéis visto. Fíjese qué declaración les hace el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo no se pone a tratar con sus discípulos, a darles, a animarles, a motivarles, a darles una palmada, venga, es lo que hay. Fíjese dónde los lleva Cristo. Y desde ahora le conocéis y la habéis visto. Fíjense qué declaración. Les está diciendo, ustedes están viendo al invisible, al eterno Dios. Yo soy Dios. Miren en el versículo 16, 17. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. Fíjate, en medio de toda la crisis de los discípulos, toda su angustia mental, espiritual, física, lo que usa el Señor, la doctrina de la Trinidad. El que me ha visto a mí, versículos 9 y 10, ha visto al Padre. Yo soy en el Padre y el Padre en mí. Y nuestro Señor también se concentra en el pensamiento de la gloria de Dios. En Juan capítulo 17, versículo 1, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. O en el versículo 24 de ese mismo capítulo, Padre, aquellos que me has dado, quiero, que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria, que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. El punto a subrayar, hermanos, es que estas grandes verdades que solemos aislar en la categoría de doctrinas, son en realidad la base del ánimo que Jesús dio a sus discípulos y aún a sí mismo.
porque en el capítulo 17 está el Señor solo y está orando. Fíjese cómo llevó su propia mente para poder a esas realidades de su gloria, de la gloria que tuvo con el Padre y que iba a volver a tener. En un momento de gran necesidad práctica, la verdad de Dios. Bien entendida, bien comprendida. Es como si estuviera diciendo, solo el hombre que tenga un conocimiento de estas cosas podrá mantenerse firme cuando descienda a las profundidades de la experiencia humana. Solo el hombre que tenga este conocimiento de estas cosas. Hermanos, debemos a la luz de esto reconocer qué importantes son las doctrinas cristianas para vivir la vida cristiana práctica. Práctica. Puede que alguno de nosotros tengamos que recapacitar sobre nuestra respuesta personal a la doctrina para poder así integrarla en la esencia de nuestra experiencia espiritual. ¿Qué es lo que tú piensas acerca de la doctrina? Cuando escuchas la palabra doctrina, ¿qué piensas tú acerca de la doctrina? Cuando oyes esa palabra doctrina, ¿qué sentimientos te produce? ¿Qué pensamientos tienes? Quizás consideres la doctrina como algo poco práctico, indigesto, o incluso lo puedas ver como algo que produce divisiones entre los hermanos. La doctrina. Por eso vemos tanto error hoy en día y la manera de pensar de muchos que profesan ser cristianos. No, yo doctrina no. Doctrina no quiero ni escuchar la doctrina, sino que se enfocan en otras cosas. En el amor, en la unidad. Pero es que sin doctrina no hay unidad. No hay unidad. Hermanos, no podemos escuchar con obediencia a nuestro Señor, seguramente el hombre más práctico que jamás ha vivido, si apartamos la vista de su doctrina. No podemos. Pues Él enseña doctrina para llenar nuestras vidas de estabilidad y gracia. Tenemos también las enseñanzas del apóstol Pablo. Vayamos a 2 Corintios 11. Versículos del 23 al 28. ¿Puede el hombre que escribió estas palabras que vamos a leer ahora mismo ser considerado poco práctico? Miren el versículo 23 al 28. Bueno, mejor desde el 24. Bueno, no, 23. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. Ah, qué misericordiosos los judíos, mira que no le dieron 39. Pero fíjense, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos, muchas veces. En peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Hermanos, ¿qué sostuvo a Pablo bajo esas presiones? Solo hay una respuesta posible. Él tenía un conocimiento vital del carácter de Dios, de la obra de Cristo, de la naturaleza de los caminos de Dios y el poder del interior del Espíritu Santo. Eso es lo que sostuvo a Pablo. Su vida estuvo caracterizada por el poder que la verdad desarrolló en su experiencia.
Por esa razón son tan conmovedoras sus llamamientos a las iglesias primitivas. ¿No sabéis? Pregunta. ¿No sabéis? Si supierais y entendierais, vuestras vidas serían muy diferentes, les está diciendo Pablo. Miren, ningún texto de sus escritos subraya esto más claramente que la famosa interpretación de J.B. Phillips de Romanos capítulo 12, versículos del 1 al 2. Voy a leer primeramente tal como nosotros lo leemos en nuestras Biblias, pero luego vamos a leer la interpretación, porque nos abre la verdad que enriquece. Dice así la palabra de Dios: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y dice así la interpretación de este hombre: con los ojos abiertos de par en par a las misericordias de Dios, os ruego, hermanos míos, que como un acto de sabia adoración le ofrezcáis vuestros cuerpos como un sacrificio vivo, consagrado a Él y aceptable por Él. No dejéis que el mundo que os rodea os oprima dentro de su molde, sino dejad que Dios vuelva a moldear vuestras mentes desde dentro, para que podáis demostrar en la práctica que el plan de Dios para vosotros es bueno, cumple todas sus exigencias y se dirige hacia la meta de la verdadera madurez. Hermanos, aquí se encuentran los elementos esenciales de una vida devota, de devota lealtad a Cristo. No obstante, quizás lo más asombroso es la súplica que estas palabras contienen. Cristianos, usad vuestras mentes, es lo que nos está diciendo. Usad vuestras mentes. Entregad vuestros cuerpos al Señor como un acto de sabia adoración. Dejad que Dios vuelva a moldear vuestras mentes desde dentro, con su verdad, desde dentro. Hermanos, hemos estado considerando muy brevemente, en primer lugar, la importancia de conocer para vivir, considerando que aquellos hombres y mujeres que fueron más útiles en el reino de Dios fueron los que estudiaron las doctrinas que Dios enseña en su palabra. Este mensaje es introductorio, es lo que nos va a llevar a los siguientes sermones. El vivir cristiano práctico está basado en la comprensión y el conocimiento. De ahí la importancia de conocer la verdad de Dios. Y en segundo lugar, hemos visto también brevemente la base de todo vivir cristiano práctico. Es tener un conocimiento claro de Dios y un correcto entendimiento de su carácter y de sus caminos. A modo también brevemente de aplicación, hermanos, ¿cuándo es que podremos nosotros responder al tipo de clara consagración que demuestra ser fructífera y que nos demanda el Espíritu Santo en el texto que acabamos de leer de Romanos 12, 1, 2? ¿Cuándo es que nosotros vamos a poder responder a esa clara consagración que es fructífera? ¿Saben cuándo? Solo cuando nuestros ojos estén abiertos de par en par a la misericordia de Dios. Solo así. Solo cuando nuestros ojos estén abiertos de par en par a las misericordias de Dios, al crecer nuestras mentes por la gracia de Dios en un claro y correcto conocimiento del carácter de Dios y de su naturaleza. Nuestros corazones deberían consiguientemente crecer en amor a Él, que esa sería nuestra experiencia, por todo lo que Él ha hecho por nosotros en Cristo. Y esto a su vez debería conducirnos a una mayor experiencia de su amor por nosotros. Perdón, eso ya lo he repetido antes. ¿Estás tú, por la gracia de Dios, creciendo en este conocimiento de Dios? ¿Estás tú siendo moldeado en tu mente por su verdad? ¿Tú estás creciendo en un claro conocimiento de Dios? Tú respondes que sí, puede ser que sí. La pregunta ahora es,
ese conocimiento de las misericordias de Dios te lleva a tener más amor a Él, que ese sería nuestro lado práctico. ¿Entiende? Por un lado, conocimiento claro de Dios, de su verdad, nos lleva a una experiencia de su amor de Él hacia nosotros, por lo que Él ha hecho por nosotros en Cristo, pero eso a la misma vez nos tiene que llevar a algo práctico, que es nuestro amor a Él. ¿Lo entienden? Nosotros podemos decir que sí estamos creciendo, y si es así, gloria al Señor. Y te animo que sigas creciendo en una comprensión clara del carácter de Dios, de su voluntad, de su naturaleza y de su conocimiento de Él. Porque también podemos tener un conocimiento y no ser afectados. No ser afectados y dejar poca huella en nosotros. Y eso se ve en nuestra experiencia cristiana y en nuestra vida práctica se va a ver también. Esto es, en nuestra obediencia. Podemos tener un conocimiento de Dios, pero quizás no una comprensión de la verdad de Dios. Y eso no hay ninguna experiencia en nosotros. Y no se manifiesta en algo práctico en nuestra vida diaria. Mire, volvamos a Mateo 24. Es una ilustración que quiero hacer. Algo práctico. Mateo 24, versículos 48-49. Miren aquel siervo que fue puesto por su señor sobre su casa, para que les diera el alimento a tiempo a sus consiervos. Aquel siervo malo, así lo llama Cristo. Versículos 48 y 49. Dijo en su corazón: mi Señor tarda en venir. ¿Y qué es lo que hace Él? Y empezó a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos. ¿Qué estaba demostrando este siervo? Él tenía un conocimiento, sabía que su Señor iba a volver. Demuestra que no había entendido muy bien quién era su Señor y la privilegiada posición donde había sido colocado este hombre y la gran responsabilidad que se le había encomendado. Él estaba a cargo de los intereses de su Señor. Y cuando empieza a comer y a beber con los borrachos, se entiende que incluso estaba haciendo una mala mayordomía, porque seguramente que no era suyo esas cosas, sino eran las de su Señor. No había amor por su Señor, ni por sus consiervos tampoco. Pero tenía un conocimiento. Tenemos las vírgenes, eran 10, nos dice que 5 eran prudentes y 5 insensatas. Mateo 25, del 1 al 13. Todas ellas tenían el conocimiento de que el novio iba a venir, y todas ellas tenían el conocimiento de lo que tenían que hacer, y cómo tenían que estar preparadas. No sabían cuándo iba a volver el novio. No lo sabían ninguna de las 10. Lo que tenían claro es que tenían que estar preparadas para recibir al novio, al esposo. Nos dice el texto que las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Entonces, ¿cómo iban a recibir al novio si no tenían aceite? Solamente sus lámparas. ¿Qué conocimiento tenían? ¿Qué entendimiento tenían entonces? Más las prudentes nos dicen que tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, nos dice el texto, cabecearon todas y se durmieron. Y tú puedes decir, ¿lo ves? Pues todas se durmieron. Todas. Bueno, es normal, tardó mucho el novio. Todas se durmieron. Pero las insensatas no fueron excluidas porque se durmieron, sino porque no tenían aceite, cuando deberían haberlo tenido y estar preparadas. De ahí la exhortación de nuestro Señor a sus verdaderas ovejas: velad, velad.
¿Qué entendimiento tendrían estas 5 mujeres? ¿Qué conocimiento tendrían? El novio viene. El novio viene. O en Mateo 25, versículo 24, aquellos siervos que le fueron entregados los bienes de su señor, cuando marchó lejos y cuando éste regresa les pide cuentas. Y llega el siervo que había recibido un talento a rendir cuentas y éste lo había enterrado. No había hecho nada con él. Cogió el talento tal como lo recibió y lo enterró. Y no había hecho nada con ello. Y el Señor le había dado unos mandamientos, su Señor, lo que tenía que hacer. Y cuando su Señor regresa, le pide explicaciones a todos sus siervos y cuando llega a él, le dice este siervo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Aquí tienes lo que es tuyo. Ese siervo malo y negligente, así es llamado, no conocía a su Señor. No lo conocía. Por eso tenía esas ideas erróneas acerca de Él. Y lo manifiesta ¿cómo? Por sus hechos. Por sus hechos. Este Señor era bueno y generoso. Su Señor era bueno y generoso. Pues les entregó de sus bienes, versículo 14. Dice que el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a su siervo y les entregó sus bienes. Era un hombre bueno. Estos siervos no tenían ellos con qué invertir, no, seguramente eran siervos. Pero él era un hombre bueno, generoso. Les entregó lo suyo, lo que era de él para ellos, para que lo movieran. Era un hombre sabio y considerado, también con sus siervos, conocía a sus siervos. Él se había esforzado, este Señor, en conocer a sus siervos. ¿Quiénes eran sus siervos? Pues les dio a cada uno conforme a su capacidad. Versículo 15, conforme a su capacidad. Como cada uno podía, según su fuerza, según su capacidad intelectual, para poder mover. No le dio a uno más de lo que a lo mejor podía soportar. Qué ingratitud, qué ignorancia por parte de este siervo. Tener a tal Señor y no conocerle. Y hacer esa declaración de Él. Te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste. Si era todo de Él. La tierra era suya. Los talentos, sus bienes. Y recoges donde no esparciste. Pero si era suyo todo. Todo. Qué ignorancia. Tener a tal Señor y no conocerle. Hermanos, es solo cuando nuestros ojos están abiertos a la misericordia de Dios es que podemos responder y entregarnos nosotros mismos al Señor. Al entender y apreciar las misericordias de Dios, viviremos más plenamente para Cristo. ¿Pero qué son las misericordias de Dios? ¿Cómo podemos nosotros entender las misericordias de Dios? La respuesta es que las misericordias de Dios han sido expuestas sobre todo en Romanos, en el libro de Romanos, desde el capítulo 1 al capítulo 11. Considerada por unanimidad la sección más doctrinal de todos los escritos del apóstol Pablo. Pues al enfrentarnos, hermanos, a las enseñanzas de estas páginas, nuestros ojos serán abiertos de par en par a la amplitud de la gracia de Dios en nuestra salvación. ¿Cómo podemos comprender mejor la consagración y la vida cristiana práctica? Cuando comencemos, hermanos, a saborear la pura maravilla de lo que se ha hecho por nosotros y según vayamos conociendo los recursos de la gracia de Cristo que Él ha puesto a nuestro alcance en esos capítulos. Y eso es lo que vamos a intentar hacer con la ayuda del Señor en los siguientes domingos. Esto no es un complemento opcional para los cristianos. Esto no es que
que tú lo coges y tú quizás no, y el otro se lo va a pensar. No, hermanos, no. Esto es vital, es una necesidad básica para poder vivir una vida cristiana práctica. El poder sentarte en el taburete de 3 patas. Estas doctrinas edifican el carácter y cambian nuestra vida. Son doctrinas clave en el crecimiento y en el desarrollo de la vida cristiana. Así que, hermanos, seamos diligentes, no nos conformemos con tener un mero conocimiento de algo de la Biblia o del carácter de Dios y su naturaleza. Seamos estudiosos de las doctrinas bíblicas, expongámonos a ellas, pues estas nos muestran la forma de la gracia de Dios para con nosotros en Cristo. Y cuando comencemos a comprender su enseñanza, entonces marcará una profunda huella en nuestras vidas y en nuestra conducta diaria, cuando empecemos a comprenderlas. El conocimiento de Dios, lo que Dios ha hecho por nosotros, nos lleva a la experiencia, su amor por nosotros. Lo que Dios ha hecho cuando empezamos a comprender la verdad de Dios, su carácter, su naturaleza, lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces la experiencia, su amor por nosotros. Nuestra respuesta, ¿cuál va a ser? Es nuestro amor a Él, que se manifiesta en algo práctico, la obediencia. Ese es el taburete de 3 patas. Determinarán nuestro modo de vida, forman la base de la vida cristiana. Estas verdades nos muestran el Dios que adoramos e iluminan nuestro entendimiento del amor de su Hijo y de la obra de su Espíritu Santo. Así que oremos al Señor que su verdad nos ilumine y afecte nuestro corazón, hermanos. La semana que viene nos iremos introduciendo a las doctrinas tales como la elección, el llamamiento de Dios, la justificación, la conversión, la santificación. Pero veremos primeramente, hermanos, la raíz de la salvación cristiana. Eso es fundamental. Sin ella, sin esa raíz, doctrinas tales como las que acabo de nombrar ahora mismo no transmiten ningún significado a la mente. Se lo voy a dejar así para que ustedes lo piensen. ¿Cuál puede ser? Es un acertijo. Bueno, un acertijo. ¿Cuál puede ser la raíz? Para que nosotros, todas esas doctrinas, que se hallan también en Efesios 1, que también las veremos, tengan un significado para nosotros. Sin esa raíz, las demás, esas doctrinas no valen para nada. No van a alcanzar nuestro significado. Bueno, pidamos la ayuda al Señor y demos gracias. Bendito